Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Acción Liberal. Hoy tenemos el placer de presentar el libro 2017, La crisis que cambió España, y para hablar de él tenemos con nosotros a su autor, David Jiménez Torres. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, antes de empezar con las preguntas, yo quería leer el breve resumen que viene del libro para que la gente que nos está viendo entienda un poco más de lo que vamos a hablar. Y dice así: la premisa de la que partía el sistema creado por la Constitución de 1978 era que el modelo autonómico serviría para satisfacer a los nacionalistas vascos y catalanes. Gracias a él se produjo un largo proceso descentralizador mediante el cual las competencias del gobierno central se transfirieron a las autonomías. El sistema facilitó así un notable aumento del autogobierno en Cataluña, el País Vasco y el resto de España. Si uno se ceñía al plano general, los hechos parecían elocuentes. La premisa se había cumplido. Pero en algún momento de la historia reciente esto dejó de ser así, y es posible que el instante definitivo fuera 2017. David, ese año asistimos al golpe de Estado dado por los independentistas catalanes, em, pero ¿por qué es la crisis que cambió España para ti? Sí, bueno, aquí la respuesta puede ser bastante larga, ¿vale? Así que, porque yo creo que ha cambiado muchísimas cosas de nuestro país, tanto en el plano, digamos, del corto plazo como el medio y el largo, ¿no? Pero yo diría, digamos, tomemos ese año que, por recordar a los espectadores, es el año en el que se cruzan, digamos, todas las líneas rojas, digamos, y a la vez parece que se resuelve el aspecto más caliente, digamos, de la crisis catalana, ¿vale? Es el año, pues, desde el intento de referéndum del 1 de octubre hasta la aplicación del 155 y además el que acaba con las elecciones autonómicas que se convocan bajo el 155, ¿no? O sea, es un año muy denso en ese sentido. Ocurren muchísimas cosas que además creo que todos tenemos guardados en nuestra memoria emocional, ¿no? Y esto es importante recordarlo. Mucha gente recuerda dónde estaba cuando empezó a ver las imágenes del 1 de octubre o cuando vio a Puigdemont declarar la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que ese año, evidentemente, suceden unas cosas que nunca habían ocurrido antes, ¿vale? Esto es importante señalarlo. Nunca había sucedido que una autonomía en democracia declarara unilateralmente la independencia. Esto hay que recordarle a la gente que sucedió, que Puigdemont declaró una DUI, lo cual es que nadie se la reconoció, pero esto ocurrió. Esto nunca había ocurrido antes, ¿no? Nunca había ocurrido antes que un parlamento autonómico se declarara en abierta rebeldía y además pasara a una legislación diseñada para abrir el camino a la independencia, y nunca había sucedido que se activara el mecanismo constitucional del artículo 155, ¿no? Entonces suceden unas cosas, se marcan unos precedentes que ya existen, ¿no? Ya no viviremos en una España en la que todo lo que ocurrió en 2017 no haya ocurrido, ¿no? Luego, además, como dice el extracto que has citado, yo creo que se hunde una idea muy importante de las décadas anteriores, en 2017, que es esta idea de que el Estado de las autonomías iba a ser suficiente para integrar a los nacionalistas periféricos en una España democrática, ¿no? Evidentemente, durante los años 80, 90 y 2000 había voces que decían que no estaba funcionando esa idea, esa premisa, pero la gente que la defendía decía, bueno, hasta ahora ha funcionado, ¿no? Y mira CiU está ayudando a estabilizar gobiernos en el Congreso Nacional, mira el PNV también parece más o menos integrado, etcétera, ¿no? Y además estaba como esta idea de que este era un camino de una única dirección, ¿no? Que cada vez la integración iba a ser mayor, ¿no? Lo que vimos en 2017 es que eso no ocurrió. Esa premisa sobre la que se había construido buena parte del Estado autonómico colapsa y fracasa, ¿no? Luego podemos entrar en discusiones de por qué fracasó, ¿no? Pero eso es otra cuestión. O sea, lo que no podemos es no partir del hecho de que fracasó, ¿vale? Y luego, cuestiones que suceden a partir de entonces. Bueno, evidentemente la sociedad catalana no ha vuelto a ser la misma que antes de 2017, eso es evidente, o sea, seguimos en un post-2017 por lo que se refiere a la política y la sociedad catalanas. Las personas más importantes en la política catalana siguen siendo un fugado de la justicia y un preso, ¿no? En Puigdemont y en Junqueras, y eso evidentemente demuestra pues, lo importante del legado de 2017. Pero es que además yo creo que hay toda una serie de cuestiones que han sucedido en el resto de España que también es una reacción a aquello, ¿no? Por citar solo unas cuantas.
el desgaste al que se ha sometido al Poder Judicial, el desgaste al que se ha sometido a la figura del monarca, la polarización política que sigue a la moción de censura y la fragmentación del centro derecha, ¿no? O sea, todo esto son, yo creo, consecuencias directas o secundarias, pero en cualquier caso consecuencias de lo que ocurre en 2017. Y por, digamos, cerrar esta larguísima respuesta, yo creo que hay muchas razones para pensar que 2017 acabó hace tiempo, evidentemente, pero la crisis de 2017 sigue abierta. ¿Cuál es el objetivo con el que escribiste este libro? Quizá hacer una reflexión de a lo que hemos llegado, dar una visión igual más pausada de lo que fue el proceso. Bueno, yo, eh, yo quería de alguna forma intentar dar cuerpo a algo que creo que muchos podemos reconocer, que es que lo que vivimos aquel año lo sentimos como algo muy importante, ¿no? Y esta es una de las pocas cosas en las que creo que independentistas y constitucionalistas se pueden poner de acuerdo, ¿no? O sea, la adrenalina, la sensación de urgencia, la sensación de un acelerón de la historia de aquel año, yo creo que no hay realmente muchos casos comparables, ¿no?, en nuestra historia democrática. Y creo que también aquí Rafa Latorre publicó un libro, además de muy bueno, muy bien titulado, ¿no?, que decía, el título era "Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido", ¿no?, precisamente sobre el procés. Y hasta cierto punto parte del libro era intentar precisamente ir a lo que decía Latorre, esta idea de que parece que con el paso del tiempo vamos relativizando lo que se vivió en aquel momento y vamos relativizando también las consecuencias, ¿no? Vamos relativizando qué fichas de dominó empujó aquel año. Por poner un ejemplo, en el momento en el que Vox saca los 12 escaños famosos en el Parlamento andaluz, ¿no?, en las elecciones de finales de 2018, perdón, de repente todo el análisis empieza a ser de ha llegado la ultraderecha, ¿no? Todo el análisis, digamos, desde los medios, digamos, más estándar, ¿no? Y ese análisis se hace como si esto no tuviera nada que ver con lo que había sucedido un año antes, ¿no? Como si precisamente buena parte del atractivo de Vox para muchos votantes a partir de ese momento se debe a lo que había ocurrido en 2017, ¿no? Como si la nueva fuerza de Vox, que era un partido que ya existía, evidentemente, no esté ligado a el shock que había supuesto pues ver a un parlamento autonómico declarar la independencia unos cuantos meses antes, ¿no? Entonces el libro también está escrito contra ese intento o ese despiste, digamos, de hasta qué punto ese año supone un punto de quiebra y hasta qué punto las consecuencias de años cruciales como ese tardan mucho tiempo en terminar de cristalizar, ¿no? O sea, yo hablo en el libro a veces de una onda expansiva, ¿no? Yo creo que 2017 tiene una onda expansiva que se sigue viendo en nuestra comunidad política y que conviene que identifiquemos correctamente, ¿no? Que empecemos a ver, pues, de las muchas grietas que tenemos en nuestro país, pues que empecemos a ver cuántas de ellas llevan de vuelta a lo que ocurrió aquel año. Eso también quería preguntarte porque parece que a veces nos olvidamos demasiado rápido de las cosas porque la actualidad va muy rápido y ¿crees que nos hemos olvidado demasiado rápido de lo ocurrido en 2017 y sobre todo se está quitando como importancia a la gravedad de los hechos? Sí, desde luego. A ver, es verdad que estamos en un tiempo, digamos, de enorme fugacidad, ¿no? Y es verdad que las cosas que nos apasionan una semana ya nos hemos olvidado la semana siguiente. Es decir, hay algo en el aire que facilita este trabajo o este proceso de olvidar las cosas rápido. También creo que hay hasta cierto punto una agenda interesada en esto, que es que desde el momento en el que el Partido Socialista ve que para llegar a Moncloa necesita a los nacionalistas catalanes, empieza un trabajo de rehabilitar políticamente sobre todo a Esquerra Republicana, ¿no? Y ese trabajo, por un lado, pues se hace mucho discurso de pero no os preocupéis, que no les vamos a dar nada sustancial, con nosotros la Constitución está bien protegida, etcétera, etcétera, no les estamos dando nada verdadero,
pero también se está haciendo el discurso de, bueno, pero en realidad no es tan malo lo que hicieron, en realidad estaría bien empezar a plantear los indultos, todos hemos cometido errores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no es solo, digamos, que los ciudadanos olvidemos rápido, es que también hay una agenda interesada desde el gobierno que, digamos, que comienza en la moción de censura de junio de 2018, de ir restando gravedad a lo que habían hecho quienes son necesariamente sus apoyos parlamentarios, ¿no? Luego también aquí hay una cosa, que la premisa era muy incómoda, ¿no? Esta idea de, bueno, en realidad los nacionalistas periféricos no van en serio, que el Estado de las Autonomías es suficiente para integrarlos, que lo que hacen son solo palabras, que nunca van verdaderamente a intentar declarar la secesión. Eso es muy cómodo pensarlo, ¿no? O sea, porque básicamente te permite no hacer nada. Te permite decir, bueno, pues sí, si todo es automático, si este proceso de integración es tal, pues entonces yo sencillamente acepto lo que me pidan para aprobar este presupuesto y ya está, no tengo que tomármelo en serio, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo es que hay una gran resistencia a ser consecuentes con el hecho de que la premisa ya ha colapsado, ¿no? Y lo que hay más bien es un intento de rehabilitar la premisa, de intentar reconstruir el mundo de ayer, ¿no? De intentar decir, en realidad el sistema funcionaba bien, lo que pasa es que hubo un par de locos pirómanos que se lo cargaron, ¿no? Que se cargaron un sistema que más o menos tiraba correctamente. Es digamos, la interpretación de que todo es culpa de Rajoy porque Rajoy era una fábrica de independentistas, ¿no? Y porque Puigdemont también era se lo tomó demasiado en serio. Entonces, también incluso, digamos, por cerrar esta cuestión, me parece muy curioso estos intentos de decir que ahora mismo en Madrid hay un proceso, un procés madrileño, hay un nacionalismo madrileño en marcha. Creo que también es otra de las maneras en las que se está ofuscando muy deliberadamente lo que ocurrió en 2017, ¿no? O sea, creo que no hay ningún análisis mínimamente riguroso que pueda plantear que realmente lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid es mínimamente comparable a lo que Puigdemont hizo en 2017, ¿no? ¿Qué sucede? Que si restas gravedad a lo que ocurrió en Cataluña entonces, puedes, digamos, compararlo con lo que está sucediendo en Madrid ahora y puedes crear digamos, un marco más favorable a, digamos, los intereses de los partidos en el gobierno. Una de las cuestiones que mucha gente puede hacerse es si ya ha terminado, porque es verdad que estamos en un momento como de cierta calma, es verdad que hemos tenido por medio la pandemia, que los independentistas están no formando parte del gobierno como tal, pero sí apoyando y sosteniendo al gobierno central. Entonces, el proceso ha terminado porque yo leí hace poco que una de las intenciones que había para formar gobierno en Cataluña era fijar otra fecha para otro referéndum. Sí, yo en parte por esto también el subtítulo del libro está elegido con toda la intención, en el sentido de yo creo que esta no es una crisis que solo cambiara Cataluña, sino creo que cambió a toda España. Pero también el título está elegido con toda la intención en el sentido de que creo que deberíamos empezar a hablar más de la crisis de 2017 y menos del proceso, del procés, ¿no? Mm. Y digo esto precisamente porque el problema del procés es que no sabes muy bien, a lo mejor sabes dónde empieza, pero es difícil saber dónde acaba, ¿no? O sea, Quim Torra, por ejemplo, Quim Torra como presidente de la Generalitat. ¿Es parte del procés? ¿Es parte del post-procés? ¿En qué momento ha acabado esto, ¿no? Y va a lo que tú preguntas, ¿no? La duda legítima de, bueno, pero ahora mismo ya ha terminado el proceso, o sigo en marcha, o está empezando una nueva fase, o qué está pasando aquí, ¿no? Mientras que creo que si lo que vemos es una fecha, digamos, de quiebra que determina todo que evidentemente lo que está pasando antes está llevando hacia ella y después todo viene marcado ya irremediablemente por ella, pues creo que resulta un poco más útil, ¿no? Entonces, me preguntas si esto sigue en marcha. Claro que sigue en marcha. Y la cuestión aquí es, una vez más, creo que en el resto de España estamos jugando a decir que lo que dicen los independentistas no hay que tomárselo en serio
porque son solo palabras y en realidad no lo dicen de veras, ¿no? Que es algo que dicen para su parroquia y que no piensan realmente seguir adelante con ello. Pero el problema es que eso es lo que ya se decía en el resto de España en 2014, 2015, 2016, etc. ¿no? Entonces, aquí los únicos engañados somos nosotros, somos los que en el resto de España decimos que el independentismo ha decidido que, como nadie reconoció la DUI, pues que van a recoger la estelada del balcón y que, digamos, van a agachar la cabeza y que van a integrarse en el Estado autónomo. Bueno, evidentemente no es así. Y evidentemente no es así, además, porque los independentistas siguen ganando elecciones, ¿vale? O sea, ya sé que el PSC fue el partido más votado, pero los que pueden formar gobierno van a ser los partidos independentistas, y lo hacen además con un discurso de reivindicar lo que hicieron en 2017 y decir que lo volverán a hacer. Entonces, si ellos dicen que lo van a volver a hacer, si ya lo hicieron una vez, entonces, ¿por qué nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que, bueno, que probablemente no va a pasar nada? También aquí hay una cuestión. Incluso otro de los análisis que se hace mucho, digamos, en el resto de España es esta idea de que los independentistas han entendido que no llegan a ninguna parte con el camino que siguieron en 2017 y que a lo que está ahora Esquerra, ¿no? Es a volver a ser pues, lo que fue Pujol en su momento, ¿no? De ir creando una mayor masa social a favor de la independencia para que al final, digamos, esta caiga como un fruto maduro y sin resistencia, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Precisamente una de las historias de 2017 es que los que jugaron a aprendiz de brujo, el invento se les escapó de las manos. O sea, esto que dice, o sea, Artur Mas fue el primero que no pudo controlar, digamos, el discurso rupturista que él mismo había puesto en marcha. E incluso si Junqueras ahora querría precisamente jugar al gradualismo, ¿no? Al hoy paciencia, mañana independencia, lo que hemos visto es que al final ellos mismos, los líderes independentistas, no controlan las fuerzas sociales que han desencadenado. O sea, hay centenares de miles de personas en Cataluña que son sincera y fervientemente independentistas y a los que les han prometido que la independencia sucederá pronto y que han dedicado muchísima energía a todo ello. Es decir, incluso si las élites independentistas quisieran volver al statu quo antebellum, no podrían, porque ya han colocado un horizonte muy cercano, ¿no? O sea que por un montón de razones, sí, yo creo que evidentemente esto sigue en marcha y desde luego, pues si entre el 78 y 2017 pasaron varias décadas, desde luego no creo que vayan a pasar otra vez varias décadas antes de que un gobierno nacionalista en Cataluña intente declarar de nuevo la independencia, ¿no? No hemos pulsado el reset y hemos vuelto al 78. Lo que estamos viendo también en Cataluña, se ha hablado mucho de ello, es una sociedad muy fragmentada, desgraciadamente, entre independentistas, no independentistas. Hablaba más de ello, es verdad, después del 2017, ahora ha pasado un tema más de fondo. También estamos viendo cómo la economía de Cataluña pues, va en caída, con una fuga de empresas que fue más masiva hace unos años, pero que sigue estando sobre la mesa y unas políticas económicas que añaden incertidumbre jurídica y que, bueno, como en Barcelona hemos visto hace poco también que se está intentando crear una tasa para el comercio electrónico y todo este tipo de cosas que yo creo que no agradan a las empresas y a que en Cataluña se creen nuevas empresas. Pero ¿tiene Cataluña salvación? Porque antes, en los 90 o incluso a principios de este siglo, se le veía como un gran referente y un motor de España. Bueno, tiene salvación, hombre, es verdad que muchos extremeños darían mucho por tener los servicios públicos que hay en Cataluña y las infraestructuras que hay en Cataluña, ¿no? O sea, es verdad que sigue siendo uno de los, digamos, en términos materiales, sigue siendo un gran lugar donde vivir, ¿no? Yo creo que la cuestión más bien es pensar que yo creo que hemos equivocado mucho el análisis en cuanto a qué es el nacionalismo. O sea, creo que en buena medida seguimos pensando que el nacionalismo se estrella contra la realidad, ¿no? Tú has comentado cuestiones, digamos, más de realidades económicas, socioeconómicas y tal, ¿no? Y esta idea de, incluso fue el argumento en su momento con la fuga de empresas, ¿no? En el momento en el que las empresas que votan con los pies, ¿no? Famosamente, se empezaran a marchar, pues esto abriría los ojos, ¿no? a muchos nacionalistas y entenderían, digamos, que su interés material
no estaba, digamos, con esta deriva de las élites. Y yo es que creo que el nacionalismo no funciona así. O sea, el nacionalismo, para empezar, es, eh, no está en retroceso. O sea, es más bien, sigue siendo una de las fuerzas, digamos, una de las ideologías y una fuerza de cohesión social más potentes del siglo XXI. Esta idea que teníamos a finales del siglo XX de que el nacionalismo en realidad era, digamos, una herencia de la historia que iba a ir quedando en el espejo retrovisor está equivocada, fatalmente equivocada. O sea, el nacionalismo cotiza muy al alta en 2021 y creo que seguirá siendo así mucho tiempo. Y luego creo que el nacionalismo ofrece toda una serie de incentivos y de recompensas propios que lo que entendemos como el mundo real no hace, ¿no? O sea, el sentimiento de comunidad, el sentimiento de sacrificios compartidos, el sentimiento de formar parte de algo que te reconoce y que te valora, esos son recompensas muy, muy fuertes y eso sí que lo ofrece el nacionalismo a quienes eh, a quienes se implican en esa causa, ¿no? Desde luego no veo que no veo que el posible declive económico de Cataluña frente, sobre todo en comparación, digamos, con Madrid, ¿no? El hecho de que Cataluña pierda su lugar como locomotora del crecimiento de España y vaya quedándose atrás con respecto a Madrid, no veo que eso le vaya a quitar fuerza al nacionalismo. Es más, quizás puede que lo agravie precisamente porque creará o sea, el nacionalismo ofrece un muy buen chivo expiatorio, ¿no? Si ahora no somos tan ricos como lo éramos antes es por culpa de España, ¿no? O por culpa de Madrid por lo que sea. Y me gustaría preguntarte también por la lectura que puedes hacer de las últimas elecciones catalanas, porque bueno, parece que en las urnas vuelven a ganar aunque haya ganado el Partido Socialista, los partidos independentistas pueden formar gobierno, aunque parece que es posible que pueda haber una repetición electoral. ¿Qué valoración hacer de las elecciones? ¿Se vuelve a confirmar lo dividida que está la sociedad o ha cogido fuerza el nacionalismo? Yo creo que en los últimos 3 años y medio el nacionalismo catalán, que a finales de 2017, tenemos que recordarlo, está en una situación muy jodida, eh, sus líderes están o fugados en la cárcel, han perdido la autonomía y su hoja de ruta hacia la independencia ha colapsado. O sea, el Leviatán ha soplado con el 155 y el castillo de naipes ha colapsado completamente. O sea, no ha habido. El mayor acto de resistencia ha sido un consejero que va a las 9 de la mañana el día después de la aplicación del 155, se hace una foto y la sube a Twitter trabajando en el ordenador y luego una hora después viene un policía a decirle que ya no trabaja ahí y que tiene que irse, ¿vale? Esa es la situación en la que el nacionalismo está a finales de 2017. Lo que vemos es que en los 3 años y medio desde entonces solo ha ido reconstruyéndose y rehaciéndose y ha mantenido la fidelidad de muchísimos votantes. O sea, sí, es una historia de éxito realmente, vamos, que creo que lo estudiaremos en los libros de historia del futuro, ¿no? Hasta qué punto el independentismo prometió unas cosas que colapsaron todas y aún así ha conseguido que le siga votando más o menos el mismo porcentaje de gente que le votaba antes. Y que además hayan reconstruido su discurso. En vez de tenemos una hoja de ruta hacia la independencia, ahora somos unas pobres víctimas de la represión, ¿no? De una represión injusta, sin cumplir los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. No es fácil para un movimiento político rehacerse de esta manera. Y lo que vemos del otro lado es precisamente lo contrario. O sea, el constitucionalismo acaba 2017 en una situación realmente extraordinaria, en el sentido de que Ciudadanos, un partido no solo no nacionalista, sino que había nacido para combatir el nacionalismo, gana las elecciones, o sea, consigue una victoria enorme, ¿no? Y lo que vemos es que en ese tiempo buena parte de los votos constitucionalistas se han ido al PSC, precisamente una fuerza que evidentemente no es independentista, pero digamos sí que es menos opuesta al nacionalismo de lo que era Ciudadanos. Y además que buena parte del voto constitucionalista se ha desmovilizado en Cataluña, ¿no? Y que precisamente el porcentaje de votos de los constitucionalistas ha disminuido en las últimas elecciones y que de nuevo un partido constitucionalista ha ganado las elecciones y de nuevo parece que no va a servir para nada, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo creo que es importante que entendamos que esta historia la seguimos escribiendo, pero la historia que se ha ido escribiendo desde 2017 de las consecuencias de aquel año han sido sorprendentemente favorables para los nacionalistas y sorprendentemente desfavorables para el constitucionalismo. Y para terminar, yo quiero hacerte una pregunta que mucha gente pues, se plantea y es que España perdió una oportunidad en 2017 de frenar el independentismo. Se dice que se utilizó mal el 155, que se podría haber hecho más. ¿Tú crees que el constitucionalismo perdió y por no, pues no sé, por no recibir críticas mediáticas o levantar igual más, pues más revuelo en las calles y todo esto, hizo un 155 muy light? Perdimos una oportunidad. Sí, yo creo que en crisis tan profundas como la de aquel año podemos identificar 5, 6, 10 oportunidades perdidas por distintos actores, ¿no? Tú cifras, creo que una de las sobre las que seguiremos debatiendo durante décadas, ¿no? Se aplicó mal el 155, ¿no? Debería haberse aplicado antes, debería haberse aplicado un 155 más largo, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un debate que tendremos durante mucho tiempo. Pero también podemos mirar desde el otro lado. En el libro argumento, y esto no es original mío, o sea, es algo que han planteado otros, ¿no? ¿Qué sucede si Puigdemont declara la independencia el 2 de octubre? ¿No? En el momento en el que todo el mundo, porque realmente todo el planeta en los telediarios ha ido apareciendo las imágenes de lo que ocurrió entonces, la opinión internacional está muy en contra de cómo había gestionado el gobierno de Rajoy aquella jornada, y el propio gobierno de Rajoy estaba completamente paralizado. ¿Qué sucede si Puigdemont declara la independencia en ese momento? También qué sucede pues, no sé, si se hubiera manejado el propio 1 de octubre de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que hay toda una serie de futuros alternativos o de pasados alternativos sobre los que estaremos debatiendo, ¿no? Lo que me interesa más también sobre lo del 155 es por qué no se hizo, ¿no? O sea, tú identificas ahora si debería haberse hecho de otra manera. Y entonces la cuestión es por qué se hizo como se hizo. Bueno, yo creo que hay dudas legítimas de si el PSOE lo habría apoyado en caso de que Rajoy planteara un 155 muy duradero y sin unas elecciones a la vista, ¿no? Entonces pensemos por qué era eso. Yo creo que al final llegamos a que incluso en los momentos clave de 2017, buena parte de la élite política española seguía creyendo en la premisa y seguía creyendo que en realidad todo esto se podía encauzar de manera más o menos automática, ¿no? Y que no había que tomar decisiones, ¿no? Que más o menos la teoría famosa también de Rajoy del soufflé, ¿no? La idea de, bueno, esto ha subido por la crisis económica, pero en cuanto empiece otra vez a bajar el desempleo y todo esto, entonces esto se irá desapareciendo por su cuenta, ¿no? O a medida que vayan llegando los burofaxes, ¿no? Con los requerimientos judiciales, pues todo esto irá desapareciendo. O sea, la idea de... Yo creo que hasta el último momento hubo una sensación de que en realidad esto no era tan serio, ¿no? O no era tan grave. Creo que la manera en la que se aplicó el 155 también tiene algo de eso, ¿no? De una reticencia a entender que era la mayor crisis del orden constitucional desde el 23F. Y eso ahora lo entendemos, pero en aquel momento le daba mucho vértigo, creo, a mucha gente, incluyendo a muchos ciudadanos, ¿no? Ahora sabemos cómo termina la historia, ¿no? Pero en aquel momento había muchas opciones sobre la mesa y parece que íbamos hacia un choque bastante serio. David, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y yo espero que todos los que nos están viendo se animen y compren el libro porque sin duda es muy interesante. Muchísimas gracias a ti por las preguntas y las